Bueno, vamos a arrancar ya. Buenos días a todos. Los que no puedan unirse, pues lo podrán ver este vídeo en el canal de YouTube y a través de la página de Promfest. Hoy tenemos la quinta sesión del ciclo de webinars de festivales inteligentes y además con un tema muy interesante que además siempre está repleto de novedades. Así que hemos invitado a Javier Elipe, CEO de Dowilo, para que nos hable un poco de marketing y comunicación aplicada a festivales. Javier, muchas gracias. Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se me oye bien? ¿Todo bien por aquí? Se escucha perfectamente. Fenomenal. Bueno, lo primero, encantado de saludaros a todos y muchas gracias por invitarme, o por invitarnos, ¿no? Porque al final represento a todos mis compañeros en este caso. Bueno, nosotros, por comentaros rápido, ¿no? De daros una pequeña pincelada. ¿Veis la pantalla bien, la compartida, verdad? Sí, se ve Vale. perfecto. Por contaros un poco, bueno, nosotros llevamos 20 años en el sector, somos de Willow, muy probablemente o vosotros o algún compañero vuestro hayamos trabajado con él o nos cruzamos porque al final siempre dejamos muchos amigos por fortuna, ¿no? En todos los proyectos. Nosotros nos dedicamos a marketing de performance, a creación de contenido y al final a generación de comunidad. Bueno, estamos muy relacionados con show business, toda la vida ha sido así y en grandes giras o bien festivales, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que es un trabajo que nos apasiona y nos gusta mucho. Estamos ahí en el Movistar Arena, hemos estado en el Barclays y también en el Withing, ¿no? Todos los años nuestra oficina está allí. Entonces, bueno, pues soy un poco el que lidera este equipo y vamos a ello, vamos a por ello. Voy a intentar ser no muy denso, ¿vale? Y tampoco aplicar mucho tecnicismo, ¿vale? Cualquier cosa que necesitéis me lo preguntáis o lo que sea, ¿vale? Entonces, por tampoco ser un rollo, ¿no? La presentación, ¿no? Bueno, lo que he tratado de hacer en la presentación es comentaros un poco los problemas a los que nos enfrentamos nosotros como profesionales cada día, ¿no? En el tema de los eventos, en este caso. Al final, en el tema de los eventos actualmente, está habiendo muchos cambios, como bien decías, y aquí, bueno, pues aquí básicamente es porque este 2025-2024 han cambiado algunas reglas de los festivales, cuáles son las renovaciones, ¿no? de los promotores, ¿no? Es decir, los choques un poco del promotor novel y el promotor tradicional, ¿no? Ese choque de convicciones. ¿Y cuáles son las ventajas también de uno y las ventajas de otro, ¿no? Porque al final la experiencia siempre es un grado, en este caso más, mucho más, en todo, no solo en contratación, sino también en la forma de hacer las cosas, ¿verdad? También vamos a hablar del estudio de los artistas, es decir, la auditoría previa que nos gusta hacer o nos gusta al menos aconsejar para, para intentar ponernos en lo que va a ser el momento cero antes de arrancar con las promociones, ¿verdad? Y con todo, ¿no? Es decir, tener un poco todo atado y saber, intentar intuir cómo va a ser ese momento cero de arranque de promoción. Luego comentaremos por encima, pues bueno, lo que está tan de moda y gusta tanto hablar ahora, ¿no? De, oye, ¿y cómo llego a la generación Z? ¿Y cuál es cómo puedo llegar con mi marca, ¿no? ¿Cómo puedo capitalizar ese público? ¿Cómo puedo influenciar un poco más en ese público, ¿no? Y también un poco ver cómo se comportan, que por supuesto vosotros habréis leído muchísimo acerca de esto, entonces tampoco voy a ser un rollo con esto. Luego, ¿qué ha pasado a ser las marcas? No solo las marcas de festival, sino todas las marcas. ¿Qué ha sucedido con las marcas, ¿no? ¿Por qué esa sensación de pérdida de fidelización, de fidelidad de nuestros seguidores, ¿no? Ese es otro de los problemas que nos encontramos también. Vamos a llamarlos como el público es un poco más mercenario que era antes y tenemos que ver cómo atarlo, ¿no? O cómo intentar atraerlo a nuestros productos. Luego, la elección de los medios de ventas, qué eran las tiqueteras y qué han pasado a ser ahora, es otro de los cambios también muy interesantes. Bueno, el tracking, la API Pixel, ahí sí me pone un pelín técnico, pero solo para favorecer la conversación. Los permisos de anunciante de artistas, ¿no? Las bases de datos, bueno, en este caso el talento y el tema de los contratos, es decir, os comentaré algunas recomendaciones que nosotros solemos hacer a todos nuestros clientes en los momentos de contratación y de booking, que son los únicos donde tienes un poquito más de poder, ¿no? En la negociación. Luego voy a comentar Andrómeda, es decir, la actualización
de Meta, que es una cosa que nos está afectando a todos e intentar daros unos tips, unas soluciones para poder abordarlo y que os afecte lo menor posible dentro de del cambio tan alto y tan grande que supone, ¿no? En el ROAS y presupuesto, bueno, eso es el cambio de conciencia, gracias a las herramientas que hay, el ACAPI, es el cambio de conciencia, ¿no? El de ROAS versus el ROAS diario versus lo que era antes de decir, bueno, pues pongo una campaña a X tiempo y luego vemos resultados a la semana, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora vamos a hablar de ajustes cada 48 horas y de cambios diarios en las campañas. Y bueno, y luego nada, pues, un pequeño resumen. Entonces paso a la primera parte, ¿no? El promotor tradicional, el promotor móvil, ¿no? Aquí la cosa es, el promotor tradicional al final siempre ha vendido siempre ha tenido un P&L bastante claro y siempre ha tenido unas cuentas bastante claras, ¿no? Al final no es un secreto que la publicidad offline y la publicidad online por ejemplo, sabemos todos que hay unos años que la pegada de carteles no es, se ha abandonado un poco, ahora ha vuelto porque se saturan los canales, entonces se vuelve a utilizar una u otra, ¿no? La radio, vamos a llamarla Spotify ahora, o Resident Advisor, por ejemplo, es otra plataforma, ¿no? O sea, hay canales que se desaturan, otros que se saturan, entonces siempre va fluctuando, pero sí es verdad que el promotor Nobel, que es aquí donde quiero ahondar, tiene una conciencia de gasto de publicidad dentro de su P&L absolutamente diferente al promotor tradicional. Nos pasa todos los días. No es negativo, ¿eh? Simplemente es que es importante concienciarnos de que desde mitad de 2024, más o menos, los precios de publicidad online, si hablamos de las principales plataformas que convierten, han cambiado radicalmente. Y esto es un problema porque al final llegamos menos, con el mismo presupuesto llegamos menos. No porque se haga mejor o peor la publicidad, simplemente porque los costes de aparecer en las plataformas son más altos. Más allá de que, por ejemplo, las plataformas también se sacan sus trucos de, oye, pues tienes que pagar por el verificado o por X ventaja, ¿no? Para tener un rango más alto y tener un poquito más de exposición. Eso es verdad, eso es así, no mienten. Hay alguna cosa en la que más no mienten, pero obvian la verdad, que luego la trataremos un poco más técnicamente cuando hablemos de la actualización de Andrómeda, que os he comentado previamente. Pero bueno, estamos ahora mismo enfocados en esto, ¿no? Es decir, en lo que hablábamos de los presupuestos. Existen nuevas plataformas, como os decía, donde derivar esos presupuestos. No es que tengan que meterse todo en una, por supuesto, como os comentaba. Y luego lo que quiero preguntar siempre, ¿no? Lo que pregunto al cliente es si le estamos dando al producto una vez que ya lo tenemos comprado, una vez que ya lo tenemos asegurado, una vez que llevamos trabajando 5 años, por ejemplo, un festival, ¿no? Hablando de un festival. La pregunta es, ¿le estamos dando todas las oportunidades de manera competente con el resto para que el producto venda? Es decir, ¿estamos a la altura de los demás? No se trata de que como el otro gaste mucho, tal, sino de aplicarle una lógica al pianel para que podamos no estar con espadas de madera, ¿no? Sino estar lo mejor posible. Entonces, eso es una cuestión que es muy importante porque, como veremos luego, sí afecta mucho a esto en el ROAS diario, en la publicidad, porque hay que ir, de alguna manera, hay que ir invirtiendo y viendo el resultado diario. No es tanto, eso obviamente arroja un resultado mensual y arroja un resultado total de campaña, pero en costes, un budget. Pero no debemos mirar cuánto metemos al día y cuánto sacamos al día. Eso es un poco la tutela actual nueva que estamos haciendo siempre con los clientes. En cuanto al estudio de los artistas, también ha habido muchos cambios, como sabéis, ¿no? Esto no hace falta esto vamos, lo sabéis todo mejor que yo. Aquí ya no solo es el tema de los cachés, ese debate, ¿no? El APM, cada vez que existe una conferencia en cualquier sitio, ¿no? Que se hable acerca de los cachés y lo que permiten ganar al promotor en el caso de que salga bien, ¿no? En el evento, ¿no? En el panel. Al final, las carreras, hay carreras consagradas tipo Alejandro Sanz, etcétera, etcétera, Marc Anthony, etcétera, etcétera, aunque son afectados a veces pues, por reputación de una gira anterior, como bien sabemos, o gira posterior. Por ejemplo, Anuel, a lo mejor el próximo año puede ser un pelín afectado, pero creo que está muy arriba, por lo que hablamos de las carreras volátiles. Creo que es una persona, creo que son artistas que están muy arriba.
al final siempre tienen mucho hype y mucho público que los consume, ¿no? Al final hay mucho fan con muchas ganas en ese momento de salida y preregistro. Entonces, bueno, aunque son cargas volátiles un poco más que nunca como un juego de la bolsa o las apuestas, ¿no? Más que nunca, ¿no? Entonces aquí sí doy valor, mucho valor, o damos mucho valor a la intuición del promotor tradicional, ¿no? Que sigue siendo el mayor valor, obviamente, porque tiene la experiencia de lo que sucedió, de lo que cree saber lo que sucederá normalmente con mucha fortuna y esto respecto al productor Nobel que hablábamos, ¿no? Aquí sí es verdad que tiene muchísimo valor esta experiencia, sigue siendo un grado. Es verdad que ahora actualmente existen herramientas, además de Spotify for Artists, un montón de herramientas que juntando un poco todas a ese promotor tradicional y también al Nobel le permiten hacer una especie de saber un poco cómo está la salud de ese artista en esa zona y a quién te vas a dirigir cuando compres ese artista. Aquí os pongo esto, ¿no? Intuir con números reales cómo estaremos en el momento cero. Es decir, con qué escenario arrancamos. Vale, hemos hecho la oferta más justa, al final es la que ha tenido que entrar, nos han aceptado la oferta, vamos a salir ya, nos han aprobado con el preskit del flyer o el arte y vamos a salir. Ahí nos da los permisos de anunciante, que luego hablamos de eso. Ese momento cero sí es verdad que somos capaces de preverlo. Es decir, contra cuánta gente vamos a estar, contra cuánto público, cuánta masa de público, qué bolsa de público tiene ese artista para poder intentar convertir entradas, ¿no? Esa parte es muy interesante porque en esto, cuando hablo aquí de Spotify for Artists, a mí me encanta Spotify. Creo que, bueno, con Luque, por ejemplo, que es uno de los grandes de España, de los account managers de España, tenemos una fantástica relación en The Willow. Y son gente, la verdad que maravillosa, hace unas campañas magníficas y la verdad que aconseja muy bien respecto a otras plataformas, ¿no? En publicidad. Eso lo digo de entrada, ¿no? Pero es verdad que digamos que si hablamos de la parte estadística de Spotify, ¿no? Es decir, lo del top, el global España, etcétera, quiénes son más escuchados y tal. Es verdad que muchas veces hay artistas, y no hablamos de Aitana, por supuesto, pero hay artistas que todos sabemos que pueden tener muchísimas escuchas, pero luego el momento cero, esa bolsa de público, o no es factible, a lo mejor no tienen poder adquisitivo o no somos capaces de vender las entradas al precio que requieren por la oferta que hemos hecho. Esto pasa bastante. Entonces lo digo, por eso estoy un poco intentando aumentar las estadísticas más allá de fijarnos solo en Spotify. Existen, como os digo, bastantes herramientas y la verdad que son bastante profesionales porque beben datos de un montón de aplicaciones. Y eso es interesante para hacer el estudio. Luego, bueno, aquí os comento un poquillo la importancia de la marca, ¿no? El cambio de era. Es decir, eso yo creo que le está pasando, hablo mucho de esto con muchos amigos. Al final no es un tema ya solo de las marcas que todos conocemos de festivales, sino que en la vida en general, las marcas de gran consumo, las marcas de consumo, todas se enfrentan a la falta de fidelización del fan, o sea, o del seguidor de siempre, ¿no? Muchas han dejado de ser aspiracionales. eh, Otras están intentando construir, marcas grandes de lujo están intentando construir hoteles, experiencias, están intentando construir cafeterías, intentando hacer colaboraciones, pues un poco a veces desesperadas para intentar llegar a esa masa de público, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. En el mundo de los festivales, al final, bueno, os pongo esto, ¿no? Que la generación Z, o sea, vamos a, que estáis hartos de leerlo por todos los sitios, ¿no? Al final, la forma del situationship, al final es una relación que tiene con las marcas sin etiquetas, temporal o por conveniencia. Es verdad que existe una gran cantidad de público que es mercenario, que no suelta ese euro hasta el line-up, es decir, los abonos ciegos ya no son lo que eran antes. Es verdad que, por ejemplo, ahora es muy importante aplicar el preregistro entre 2 y 3 semanas previas a la salida a venta, porque eso da mucha idea, puede daros mucha idea de de los escalones de venta iniciales que podéis hacer. Es muy interesante porque uno es como tomar la temperatura previa antes de poner los precios, siempre y cuando obviamente luego te cuadren con vuestro PNL en este caso.
Ahora, bueno, os pongo eso básicamente. Os estoy intentando exponer que al final la geografía no importa. Todos sabemos que, por ejemplo, un fenómeno como Fredegain, al final la gente es capaz de viajar incluso a otros países. No es un tema de dinero, es un tema de ese punto, de si es instagrameable, de si quieren tener ese recuerdo en su móvil, de si es trendy vivir eso, ¿no? Esa parte es la parte más difícil de conseguir. Ahora voy a pasar un poco para contaros cómo lo solemos hacer en este caso. Nosotros intentamos que uno de los artistas, bueno, cuando digo intentamos, intentamos recomendar a nuestros clientes que uno de los artistas del cartel sea el festival. Puede ser el escenario, no sé si os acordáis, hace muchos años fue muy bonita la historia. En 2015 nos permitieron diseñar, en ese caso, bueno, un poco más meternos hasta la cocina y pudimos hacer el escenario de Los Álamos, que era un dragón y era tal. Y bueno, para aquel entonces no existía Medusa, no estaba tan, no estaba Jólica tampoco, con proveedores como Balúa, ¿no? De la Comunidad Valenciana, que son una pasada, que al final son falleros y te hacen esos escenarios tan bonitos. Pero creemos que el festival debe ser un artista más. Al final creo que a la larga, o creemos que a la larga, hablamos de 2, 3 años, es muy importante que el festival tenga concepto. Al final, invertir en uno mismo es súper importante, porque al final los artistas son necesarios, pero vienen y van. Pero si uno va generando esos puntos hablo de puntos de Instagram, puntos de TikTok, ese contenido, ese UGC, al festival es lo que le va a dar la vida el resto de los años, sin depender tantísimo de los headliners, que todos, insisto, cada vez que hablamos de esto se nos vienen muchos ejemplos a la cabeza, ¿no? Por desgracia, ¿no? De eventos que eran muy grandes, tenían mucha marca, pero con estos cambios que está habiendo desde, bueno, de las generaciones nuevas, las generaciones con poder adquisitivo nuevas, las generaciones que ya no salen tanto, etcétera, está cambiando mucho el panorama y es interesante tener este punto. Entonces, es interesante que no nos vean como solo un contenedor de la experiencia, que el festival no sea simplemente el cartel donde aparece el artista que ellos quieren, sino que además tengan ese recuerdo o tengan ese FOMO, ¿no? Que tengan esas ganas de ir. Hace poco estuve con un promotor que le tengo mucho cariño, que, por ejemplo, uno de los grandes gastos, como si fuera casi un gran caché, se lo gastó en un árbol enorme con luces y tal, y es bastante famoso. Ya lo tienen para todos los años. Es una gran bienvenida a su festival, por ejemplo, y creo que ese tipo de acciones son las que te dan la vida a la marca, ¿no? Por eso digo que es muy importante para generar esa repetición y esa compra inicial de abonos ciegos. En cuanto al medio de venta, por ir repasando un poco todo, como os he contado, es verdad que las tiqueteras hoy en día han pasado a ser un software. Hay software maravillosos, hay etiqueteras que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Que nos agrada más ver el dashboard interno, otras que son como aún más antiguas, otras que se están fusionando con otras o han sido compradas, y están modificándose. Pero lo que sí es muy importante, lo que sí es muy importante, y eso se lo decimos a todos los clientes, es la etiquetera tiene que poder hablarse con nuestras campañas, las campañas del festival. Es decir, la CAPI, o sea, la calidad de los datos tiene que ser muy buena, porque ahora vamos a ver el tema de la actualización Andrómeda famosa de Meta, que es una de las cosas que más sensiblemente están, junto al mercado y todo lo que os hemos contado, están afectando a las ventas. Al final, es muy importante que la calidad de los datos sea buena. Para que me entendáis, la integración de ciertos códigos en el servidor tiene que permitirte instalar una serie de matrículas. Antiguamente esto se llamaba el píxel de Meta, el píxel de Google, el píxel de tal. Ahora mismo es la API, porque como sabéis en los teléfonos y tal, sobre todo en Europa, siempre que las segmentaciones de Meta y todo fue pues un poco más tedioso de hacer, porque al final tienes mucho. En América, por ejemplo, puede uno segmentar por rango salarial, por a quién votan, tiene uno muchos datos
que sí son legales, el tener que Meta los tenga. Entonces uno puede, cuando genera publicidad allí en Estados Unidos es bastante fácil, bastante fácil. En Latinoamérica, en muchos países también sucede esto. Uno tiene un rango mucho más amplio para poder dirigirse y puede ser un poco más quirúrgica la publicidad. En Europa, por contrario, como sabéis, con el tema de la anonimicidad, sí, de datos, perdonad, con iOS, desde iOS 13, están implementando en Apple y en Android exactamente igual, por tema legal de datos, de protección de datos. Lo que está sucediendo es que cada vez se les permite tener menos datos. Entonces, qué han hecho las aplicaciones? Las aplicaciones al final se han buscado la vida, aplicaciones hablo de Instagram, Facebook, TikTok, etcétera, para tener una conexión directa con el servidor que les permite seguir recogiendo esos datos y tener un poquito más de información. Entonces, esto se llama la API. Cuando veis API y tal, es eso. Mucho seguro que lo sabréis, disculpad, yo os lo cuento igualmente, porque es bastante importante y bastante sensible. Si esa API, que se instala un poquito, es un poquito más tricky de instalar, pero cualquier programador sabe hacerlo. Hablamos de página. Si, obviamente, como al final hay unos eventos, que los eventos hay un añadir al carro, el visitar páginas sí es verdad que lo podéis tener, pero el añadir al carro, el cuánto tiempo han permanecido en la etiquetera dudando, si han visto algún producto o el success, el éxito del carro, si ya está comprado el purchase, que es si ya está comprado el ticket para poder restarlo de la masa crítica de anuncios. Todos esos eventos te lo tiene que instalar la etiquetera. La etiquetera normalmente, las etiqueteras ya se han hecho internamente sus casillitas tipo Resident Advisor, donde uno pega el token que se llama, que es la matrícula antigua, ahora se llama token. Cuando uno pega el token, automáticamente ya está integrado en algunas. En otras no, porque como sabéis, los layers de programación, bueno, las páginas se programan de una manera en la cual como que van estableciendo capas y capas de tal, de programación. Entonces, cada vez que quieren tocar algo, llega un punto que son un poco dinosaurios y son difíciles de modificar. Por eso es simplemente que muchas tiqueteras todavía esta integración no la tienen bien. Otras muchas sí. Es importante en la selección, dentro de que os cuadre económicamente y que todo esté bien, es muy importante que la etiquetera os garantice que esta experiencia hacia Meta, que va a haber una comunicación directa y le va a devolver los datos al instante a Meta o a TikTok o donde desarrolles la campaña. Eso es, me he detenido mucho aquí porque para mí es de las cosas más importantes de toda la presentación. Es lo que más nos influye. Porque es lo que te hace ir ciego en las campañas, es lo que te hace tomar malas decisiones o buenas decisiones y ayudar sobre todo al cliente en su camino, ¿no? Hacia el sold out. En cuanto a permisos de anunciante, es otro de los cambios, ¿no? También os estaba hablando ahora bueno, qué es lo que sucede, ¿no? Actualmente. Actualmente, como yo os pongo, las bases de datos, es decir, la captación, como os hemos hablado del preregistro, en el festival intentar quedarse con mucha data del cliente, es súper importante, de la manera que sea, de la manera que creativamente consideréis, dándole algún beneficio, como consideréis, es muy importante tener esos datos, porque los datos cada vez van a ser, siempre se ha sido una frase, igual que lo de la generación Z, ¿no? Que van a ser poder y tal, es verdad, es 100%, o sea, es algo real. No solo para enviar newsletters, sino para construir públicos en todas las plataformas, que ahora lo veremos, ahora os lo cuento en la siguiente slide, creo que es. Os voy a contar un poco para qué vale esos públicos, cómo poder aprovechar esos públicos y lo importante que es cara a los algoritmos actuales. Aquí os quería hablar más del permiso anunciante de los artistas. Es decir, aquí acabo con la conclusión un poco rotundo porque es verdad que aún todavía en 2025, finales ya que estamos, muchas agencias, por deseo del artista, entiendo, o por malas experiencias anteriores, no están permitiendo dar algunos artistas, insisto, solo algunos, e internacionales, muchísimos lo dan, no hay ningún problema, no es malo pedirlo, es lo normal, porque por eso paga uno. Hay que incluir en el contrato los permisos de anunciante. Al final,
No hay nada más honesto que cuando uno paga a un artista, poder coger y dirigirse con un dark post que se llama desde su canal hacia su base de datos. Imaginaos que solo hacemos eso. Él debería eso debería vender lo que el caché es el caché que está demandando. Debería, en la zona que, obviamente en la zona, etcétera, etcétera. Por supuesto que luego están los inconvenientes de venue, fecha, choque con otras fechas, geografía, intención de desplazamiento. Hay un montón de momento del artista, hay un montón de cosas que influyen, por supuesto, pero creo que aquí he utilizado, sí, he utilizado la palabra esa que me gusta. Al final yo creo que es su voz y creo que es el canal más honesto para vender los tickets. Por supuesto, esos permisos luego te van a dar esa data que hemos hablado anteriormente, en la anterior slide. Te van a dar esa data para incluirla dentro de tus campañas y tú vas a poder dirigirte desde tu festival con tu marca a su base de datos, por supuesto, con tu arte, con el arte que crees o con las artes que crees, que ahora vemos la cantidad de artes que hay que crear, etcétera, ¿no? De recomendado. Pero de verdad que esto es una de las cosas actualmente más importantes y uno de los cambios más fuertes, porque como ahora veremos, mira, lo paso y os lo cuento. Esta es una, junto a lo de la API, y esto es una de las partes más fastidiadas del momento actual. Esto no ha sido en 2024, esto ha sucedido a mitad de 2025. Si buscáis por ahí en Reddit, sobre todo en Reddit hay muchísima información, os lo recomiendo si queréis bichear por la tarde noche o ya en casa y tal, si queréis bichear, es muy interesante ver toda la experiencia que tienen se comparten muchas experiencias de creación de publicidad en todo el mundo, sobre todo en Reddit. Y es bastante interesante leer, ¿no? Porque uno casi que no se siente solo, ¿no? En los problemas cuando lo ve, ¿no? Por ejemplo, los viernes la gente de Meta siempre sube las actualizaciones que ha estado trabajando durante la semana. Entonces los viernes intentamos, por ejemplo, en The Wheel intentamos no programar cierto tipo de cosas porque sabemos que va a fallar. No es como que seamos adivinos, sino que como nosotros tenemos que postear 50 cosas al día, por ejemplo, ¿no? Imagínate, como tenemos que programar a veces cosas del fin de semana, hay cosas que preferimos tirarlas de una manera o de otra, o a mano o tal, porque sabemos que va a fallar. Esto es bueno porque al final no deja de ser una experiencia compartida, ¿no? De los problemas que nos enfrentamos todos. Andrómeda ha sido una actualización en la cual Meta lo que está intentando es introducir la IA en algunos casos, y lo siento decirlo así, de manera torpe, porque si por ejemplo uno deja las mejoras activas, os hablo así, ¿no? Por ejemplo, al crear un anuncio, si uno deja las mejoras activas, a día de hoy te va a fastidiar el anuncio. Uno a día de hoy, y además son casillas que se quedan marcadas de manera maliciosa a veces, la verdad, malintencionada por parte de ellos. Entonces se queda marcada y aparece con una música que no tiene nada que ver en un flyer y dice, ¿quién le ha puesto esta música? O un flyer o un arte o lo que sea, ¿no? ¿Quién le ha puesto esta música, este arte estático? Vale que los artes funcionan mejor con música, pero la música tendría algo que ver con el anuncio que estoy haciendo, ¿no? Esa es solo una de ellas. Luego hay otras mejoras automáticas, ahí está 10 o 12 y a veces te ponen palabras encima, se cargan, digamos, el arte o hacen cierto, por ejemplo, ahora están metiendo las variaciones de texto automáticamente. O sea, obviamente, si por ejemplo queréis apoyaros en herramientas, apoyaros en Gemini o en ChatGPT, porque que lo hacen súper bien. Si queréis hacer variaciones rápidas de textos para anuncio, porque lo que es la IA de Meta en este caso o de TikTok no funciona muy allá para esto. Y a veces os puede cambiar incluso el sentido de la frase, ¿no? Por eso digo que son muchos pequeños cambios de IA y el más fuerte un poco es el Public Advantage. El Public Advantage en lo que es en la creación de campaña, el Public Advantage, a ver cómo os digo, es verdad que ha bajado el CPC y ha bajado el CPM. Es verdad que en muchos casos, cuando el artista tiene una base y tienes los permisos del artista y te diriges al público, es verdad, ellos recomiendan que dejes el público broad, lo dejes amplio, entero, sin tutelar. O sea, es decir, que no pongas segmentación, que pongas España, o imagínate si fuera una introducción de gira o un preregistro de gira, que pongas Madrid si es que el artista va a ir a Madrid y a lo mejor una intención de desplazamiento si lo has investigado de un 40-80 kilómetros, imagínate. Pero no es importante
es importante, para mi punto de vista, intentar tutelar el anuncio, porque Metas y TikTok, etcétera, siempre han jugado a cuando uno lo deja abierto todo y las posiciones las dejan en advantage y dejas todo al sistema. Lo que hace el sistema es, si los canales, por ejemplo, de Stories están saturados en la época de Black Friday, al final lo que te va a hacer el sistema es y todos sabemos que a veces nos ha pasado, el sistema lo que nos va a hacer es decir, oye, pues mira, pues voy a redirigirte anuncios a una posición de Facebook secundaria con tu dinero y voy a consumirme la campaña ahí, ¿no? Yo creo que es importante tener control sobre las campañas, y manejarlo al día, como ahora os voy a contar, y manejarlo al día, porque si uno deja al libre albedrío, la plataforma obviamente te va a dar unos datos pero probablemente no se esté dirigiendo a los datos, a las personas que necesitamos, exactamente. Es decir, no digo que funcione muy mal, digo que mejor mantener el control sobre la campaña. Es decir, hay que apoyarnos en la novedad porque no tenemos otra, como ahora vamos a ver. Ahí tenemos que el sistema analiza el anuncio, busca a quién le interesa, ignora la segmentación manual. Vamos, no es que no vea la segmentación manual, es que antiguamente uno podía, por ejemplo, uno hace un festival tecno, os doy un ejemplo. Nosotros, uno de nuestros clientes de hace muchísimos años es Aquasella. Pues antiguamente uno puede coger y decir, oye, pues a gente que le guste Calcox, a gente que le guste el Rogue, a gente que vaya a Fabric en Madrid, o por decir algo, ¿no? O gente que le gusta Bedrock, Sasha o X, ¿no? Digamos, un perfil un profile para publicidad. Actualmente no se puede. Actualmente es imposible. Todas esas segmentaciones han desaparecido y Meta las ha englobado en gente que le gusta el techno, música electrónica. Y luego hay una muy interesante, muy pequeñita, que la gente no la suele utilizar, que es personas interesadas en eventos próximos. Esa yo siempre recomiendo meterla. Pero dentro de toda esa historia, fijaos en que se ha resumido. Se ha resumido en que si os dais cuenta, las diferencias entre Aquasella, si se anunciara de esa manera, como Meta quiere, y no sé, y Monegros, por deciros un festival así que fuera competencia, o Neopop en Portugal, esas diferencias ya no serían, es decir, estaría pujando, estaría peleándome exactamente por la puja en el mismo ámbito que ellos. Es decir, ya no cuenta tanto mi expertise o nuestro expertise o incluso la fuerza del festival a la hora de ir hacia un lado o hacia otro, ¿no? En decisiones de publicidad. Y eso es uno de los grandes problemas. Entonces, por eso vuelvo a la parte anterior, es tan importante la data. Aquí en este caso, solo aquí, es donde cuando hablamos de tutelares hay que coger los CSVs de las tiqueteras, hay que introducirlos para tutelar a estas campañas. Nosotros tenemos el deber de enseñarle al algoritmo y a la IA de Meta, que sí o sí, en este caso digo Meta porque convierte más, me refiero más a ella, pero bueno, nosotros tenemos que enseñarle a las IAs en este caso cuál es nuestro público y luego generarle lookalikes, generarle públicos similares. Y perdona que me estoy metiendo mucho en técnico, pero tenemos que intentar coger nuestros datos, generar lo que llama públicos similares, que al final son, vamos a decir, avatares son lookalikes, son públicos similares hechos por algoritmos internos de muchas cosas que tienen en común ese público, pero tú no tienes todavía ese público. Entonces, al final, en unos percentiles de un 3%, públicos similares más tus bases de datos de todos los años, más el preregistro, más bases de datos que uno tenga, más, por ejemplo, las bases de datos de artistas o cualquier otra data que uno pueda tener, eso le ayuda muchísimo a la campaña. Y es la manera más justa de poder intentar avanzar bueno, todo lo que nos están intentando hacer, ¿no? Que es redirigirnos deja el público abierto, deja las posiciones abiertas. El texto, mete todas las mejoras, mete todo porque va a funcionar mejor. Bueno, a lo mejor funciona mejor en este caso, para las plataformas porque ellos no se saturan en ciertas posiciones, el texto lo manejan ellos, etcétera, etcétera. Y no vendes, al final el resultado es la 90, ¿no? La falta de unos CPCs altos o CPMs altos, ¿no? Entonces,
ahí también os pongo que la creatividad es la nueva segmentación. Y ya estoy cerca de finalizar, pero mira, lo que os contaba. Lo que funcionaba antes funcionaban muchísimos conjuntos, mucha microsegmentación cuando podía suceder esto. Actualmente, si antes teníamos, por ejemplo, público remarketing al carrito, teníamos público de descubrimiento, teníamos público que le gusta a este artista, público que le gusta a este otro, público tal. Actualmente eso le da menos poder a la campaña. Las campañas tienen, porque sepáis, tienen actualmente, antes tenían menos, ahora tienen a las 4 horas, algunas salen de aprendizaje, veréis que otras no, veréis que otras tardan 48 horas, es normal, pero es muy importante que la campaña se mantenga durante muchas horas para que pueda aprender. Es importante, en lugar de cerrar campañas para abrir otras nuevas, imagínate que queréis abrir campañas cada semana, importante, no importa, meterle más budget a esa campaña, cambiar los artes, los textos y todo, pero que esa campaña siga cogiendo valor, porque esa campaña está aprendiendo. Entonces, es como un niño o un bebé, cuando ya va aprendiendo a andar, la cortamos y arrancamos otra. Es verdad que la cuenta de publicidad tiene una inteligencia por sí sola, pero nada que ver con esa campaña. La Meta o TikTok en ese caso entiende que la campaña está finalizada, arranca una nueva y comienza un aprendizaje. Esto es horrible, por eso os digo que es importante que darle de comer a una campaña. Si hablamos de campaña, por ejemplo, Black Friday, y hay X layers de publicidad, es importante que le podáis dar de comer a esa campaña durante diferentes semanas, no que abráis nuevas campañas para ese fin, luego ya abrís otra pues para el mes, por ejemplo, siguiente, me lo invento, o para los paydays, por ejemplo. Aquí, bueno, os pongo el tema de los artes, esto ya sé que todos lo sabéis, pero bueno, es importante resaltarlo, ¿no? Eh, es importante desde hace muchos años Meta ya leía Instagram en orgánico, ya leía las letras, ya sabía leer. Él lo que hacía era ponerlo en blanco y negro, contrastaba, o sea, ponía en blanco y negro, le invertía como si estuviera tocando Photoshop y entonces de esa manera hacía que salieran las letras y él sabía que había letras dentro. Ahora mismo ya con la IA no os cuento, ya saben absolutamente todo, qué tipo de publicidad es, artistas, saben absolutamente todo, ¿no? Entonces, es verdad que cuanto más arte uno le ponga, cuanto que pueda cuando uno tiene mucho gasto, hay campañas de día muy caras, o sea, donde hay mucho, digo muy caro, perdón, donde hay mucho spend, mucho daily spend, es muy importante intentar cambiarlas cada 72 horas, cada semana, dependiendo si tiene una alta frecuencia si tiene más de 3 de frecuencia, 2,5, 3, yo intentaría cambiar los artes, porque y ponerlo flexible, es decir, que pueda la plataforma tener mucho para beber. No pongamos solo un par. Esto choca, sé que choca directamente con lo de las aprobaciones de management, eh, pero bueno, mejor pedir perdón que permiso. Choca directamente porque al final a veces nos permiten si hablamos de conciertos, a veces nos permiten una foto, un vídeo y un tal. Es importante insistir para tener poder tener, me lo invento, ¿vale? 15 assets para X tiempo, X meses, para poder ir cambiando, porque si no nos estamos encareciendo la campaña y nos está escondiendo porque el usuario lo ha visto demasiadas veces. Entonces, es importante tanto eso como poder mostrar lo que os pongo aquí, ¿no? Experiencia, hablando ya de festivales, experiencia, artistas, gráfico y el famoso UGC, que es interesante también. Y poder cambiarlo cada X tiempo, ¿vale? Bueno, pongo aquí no, la capa y crítica, que al final la calidad de la integración debe estar ya más técnico, pero la calidad de la integración, si os metéis en la calidad de los eventos, de la integración de eventos, debería estar de siete a 10 es que la etiquetera tiene bien integrada esa API, ¿no? Un poco como foto general. Y bueno, ya en resumen, y acabo, perdona si he sido demasiado denso en algunas cosas, pero era interesante comentarlo. Eh, Mira, los cambios en cada 48 horas para afectar al rendimiento diario a veces son importantes, es decir, no pasa nada, la campaña no para, simplemente estáis añadiendo nuevos.
probablemente si tenéis diferentes anuncios o grupos de anuncios, dejar alguno rodando e irle metiendo nuevo. O sea, no, es importante que haya trabajo diario. O sea, las plataformas lo agradecen y la venta, por tanto, también. En el caso de la rutina en la oficina que os hablaba, ¿no? La conversación debe ser cuánto meto al día y cuánto saco al día, es decir, cuál es el ROAS diario. No es tanto, oye, pues mira, una campaña hablamos dentro de 15 días, hablamos dentro de 10 días. No, o sea, es más ver exactamente qué ha pasado cada día, entender los ritmos, entender que a lo mejor un Black Coffee puede vender más. Normalmente decíamos, no, los domingos es buen día, el sábado el viernes es mal día. Pues un Black Coffee a lo mejor te puede vender muchísimo un viernes y un lunes en detrimento de un sábado y un domingo, ¿no? Por ejemplo. Entonces es importante que a cada producto tengamos esa inteligencia de datos, esa estadística, ¿no? Para saber cuánto le tenemos que meter cada día para sacar X cada día, ¿no? ¿Qué multiplicador tenemos de ROAS? En los paydays y hitos mensuales sigue mandando. Bueno, aquí sigo dando valor al promotor tradicional. Esto lo sabe, vamos, lo saben o lo sabéis mejor que nadie, ¿no? La intuición, la experiencia y el conocimiento del mercado marca la diferencia, ¿no? De los hitos mensuales, paydays y cómo os ha ido el resto de los anteriores años. Por mucho que haya habido pandemia y el después de la pandemia, las costumbres al final siguen. Septiembre va a seguir siendo septiembre, enero va a seguir siendo enero, ¿verdad? Y bueno, el punto clave de la saturación, de cuando empieza la ineficiencia, es lo que os he contado. Cuando los artes empiezan a saturarse, es muy importante el poder cambiarlos y poder estar listo y ser eficiente con la propia campaña. Y nada, y por último, pues eso, las APIs, que si la API viene instalada, no vale con el pixel. Necesitamos exigirle a las tiqueteras que por favor nos instalen bien en este caso las API. Y bueno, a partir de ahí, pues mil gracias y cualquier cosa que necesitéis preguntarme, estoy encantado. Espero no haber sido muy denso o un rollo, pero quería contaros un poco cómo nos sentimos muchas veces al día a día en la agencia con los clientes. Gracias, Javier. Ha sido realmente interesante y bueno, yo personalmente podría quedarme horas aquí escuchándote y preguntándote cosas. No sé si alguien tendrá alguna pregunta ahora. Eh, si la tiene, pues que se desmutee y si no, pues a lo mejor les surgen a lo largo de los próximos días y pueden contactar con vosotros para cualquier cuestión que necesiten, que ya hemos visto que tenéis sobrada experiencia. Bueno, bueno, te doy Lo- gracias por ahí, por el chat. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias y nada, finalizamos aquí. Nos vemos el próximo jueves con el último de los webinars del ciclo de festivales inteligentes. Será Ingeniería, Legalizaciones y Permisos para Eventos Multitudinarios con Víctor de la Fuente de DLA Ingeniería. Y nada, gracias a todos por asistir y de nuevo gracias Javier por la interesante charla y nada, seguimos en contacto contigo. Ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Buenos días. Chao. Chao. Chao.